Bienvenidos a la importancia de la inteligencia emocional, la pirámide organizacional y sus grietas. Esta presentación fue creada por el equipo Recreándote, siguiendo las enseñanzas de Daniel Goleman y muchos psicólogos impulsores de la psicología positiva. En esta estaremos hablando de su importancia, la situación actual que presentan algunas empresas, sus elementos principales y los pasos que podemos tomar para desarrollarlo. Hoy en día, la mayoría de las personas reconocen el concepto de la pirámide organizacional. Es algo entendible, que permite a todos comprender su lugar en las empresas. La pirámide tradicional se divide comúnmente en escalafones jerárquicos, determinando claramente las responsabilidades y derechos, quién responde a quién tenemos que guiar, y quién termina siendo el responsable final. Lo que muchos no internalizan es que podemos profundizar aún más en este concepto viendo una separación entre áreas funcionales. Lo importante a percatarse es que esta división no solo podría pasar de forma organizacional, sino que podría pasar cuando no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, cuando no existe una cultura organizacional con este enfoque, cuando no intentamos comprender lo que está sucediendo a dos pasos alrededor nuestro, porque nos limitamos a las tareas que se nos han asignado, dándonos una excusa para separarnos de las tareas de otros, ya que involucraría más trabajo de nuestra parte. Llevemos esto a casos cotidianos en las empresas. Queremos aclarar que estas ocasiones no son referidas a una empresa en particular o personas específicas, sino casos hipotéticos creados por nuestras observaciones en múltiples situaciones. A modo de ejemplo, un empleado se acerca a su jefe directo, habiendo encontrado una dificultad que le resulta complicada de sortear. No por su falta de habilidad, sino por falta de experiencia o de una perspectiva diferente. En esta situación, su jefe, quien considera a la persona cualificada para solucionarlo si se dedica, le indica que siga tratando ya que él puede, y ahora mismo podría estar ocupando su tiempo en otras cosas. Al afrontar esta situación, el empleado no le queda alternativa más que afrontar esta dificultad sin un apoyo importante que podría haber solucionado su problema rápidamente. Se encuentra con estrés y frustración, ya que supone que él debería de ser capaz de sortear el problema, o que no es considerado lo suficiente como para que se le dedique tiempo. Claro está que al sortear la dificultad él sentirá gratificación, pero la grieta ha sido creada. El empleado no sentirá que puede concurrir con su jefe a no ser de que sea algo imposible. Ahora, si continuamos este ejemplo agregando más niveles jerárquicos, las personas que este último tendrá a su cargo tendrán un trato similar a este, ya que el empleado aprendió de su jefe cómo se debe de tratar estas situaciones, pasando esto a través de la pirámide. Y si a esto mismo se le suma la interacción con otras áreas funcionales de la organización, debido a que se le da prioridad a las tareas definidas que cada uno tiene, terminaríamos promoviendo una cultura organizacional donde uno no podrá consultar a otro a no ser que le resulte imposible a los ojos de la otra persona. La cooperación y sinergia no funcionarán como nos gustaría, y el sentimiento de pertenencia a una empresa, a un grupo, disminuirá. Existen otras actitudes que dificultan y deterioran la cultura organizacional de una empresa, y que terminarán afectando el ambiente de una organización, el estrés de los empleados y en una cierta forma su salud mental, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, ya que no es algo creado en sus lineamientos, sino que es algo del ambiente generado. Algunas situaciones que nosotros pudimos observar son el no reconocer las dificultades que tenemos porque le pasan a todos. Esta idea es que no deberíamos sentirnos mal por las cosas que nos están pasando, ya que existen personas que están en situaciones peores. Así que deberíamos de aguantar lo que estamos sintiendo, porque va a pasar. Este tipo de actitud aliena a las personas que comparten sus sentimientos,
causando que no se acerquen cuando necesiten nuestra ayuda, haciendo que el pequeño problema que se pudo haber solucionado sea reprimido y a la larga crecerá con potenciales de destrucción. No ir al doctor porque consideramos que tenemos una leve tos terminará llevándonos al hospital porque resulta que tenemos una neumonía. El no reconocer los logros porque son considerados como normales. Todas las personas son diferentes, por lo tanto tienen dificultades distintas. A modo de ejemplo, a un extrovertido dar una charla para 200 personas le resultaría algo de mínima dificultad, o un evento que resultará incómodo al principio, pero que luego dominará rápidamente. En cambio, a un introvertido le resultaría muy complicado. Sentirá que lo que tiene que decir podrá ser considerado como algo de poco valor y que estas personas cuestionarán todo lo que él dice. Al terminar esta charla de forma exitosa, muchas veces nos olvidamos de felicitar al introvertido por este gran logro que consiguió, pasándola como algo que todos somos capaces de hacer, infravalorando su éxito. El no celebrar logros. En un cierto sentido, comparándola con el primer ítem, no celebramos los logros porque son chicos en comparación con las cosas que podemos alcanzar. Una idea de no sentirse felices porque otros son aún más felices con sus logros, que han logrado cosas más grandes. Es bueno tener la ambición de conseguir cosas superiores, pero uno debe celebrar las cosas que consigue con sus esfuerzos. Si no, no tendremos motivación suficiente para apuntar a más. No consideremos gratificación por las cosas que hacemos y las consideremos como cosas mundanas. Si nos enfocamos tanto en alcanzar una meta de 5 millones de dólares, pero no celebramos cuando alcanzamos 500.000, tendremos muchas dificultades para alcanzar la meta final. Derecho de piso y la alta rotatividad. Cuando hay nuevos empleados en la organización, muchas asignan tareas extra de bajo nivel, exigiendo que hagan cosas que no fueron consideradas anteriormente, bajo el pretexto que sus jefes tuvieron que afrontar esta misma situación cuando empezaron a trabajar, justificando con un pensamiento de en 5 años él va a poder hacer lo mismo, creando esta cultura organizacional. Es cierto que en muchas situaciones las personas se adaptan, podrán sobreponer y en su tiempo saldrán de esta situación, pero afrontar esta ocasión de forma constante genera desmotivación en los nuevos trabajadores. Y si estos mismos no sienten un compromiso fuerte, nunca llegarán a trabajar esos 5 años, generando una rotatividad no esperada, porque la persona pierde su sentido de pertenencia en la empresa. Cuando esto pasa, muchas veces se hace caso omiso a esta realidad, simplemente argumentando que esta persona no era la ideal para este cargo. La pirámide de Maslow y sus 3 motivadores. Este es uno de los casos cuando las personas tienen demasiado conocimiento teórico. Muchas veces nos limitamos a analizar la motivación de las personas viendo sus necesidades de una forma simple y teórica. En muchas ocasiones consideramos que las personas se encontrarán motivadas si podemos satisfacer sus necesidades principales de forma monetaria o dándole más responsabilidades, demostrando su importancia para la empresa. Pero nunca se hace hincapié a los últimos escalafones y la tercera motivación, que consiste en el reconocimiento de las personas que las rodean, de sus pares y sus superiores, la cual no requiere una inversión monetaria o burocrática, sino de tiempo personal. Interactuando y reconociendo logros podemos alcanzar esto mismo, ayudando a resaltar sus fortalezas y dando feedback positivo, pero nos resultaría muy complicado si no podemos percatarnos de cómo la otra persona se está sintiendo. Si no prestamos atención a quienes nos rodean. No estamos diciendo que las empresas no reconocen a sus empleados de ninguna forma,
Muchas reconocen estos logros en reuniones trimestrales, en frente a toda la empresa. Lo que mencionamos es un reconocimiento social y personal, donde se pueda sentir aprecio y no solo burocracia. Los que renuncian pero siguen trabajando. Todas estas acciones terminan llevando a este tipo de empleado. Una persona que se encuentra desmotivada y prácticamente abandona sus tareas, realizando lo mínimo suficiente para no ser despedido, pero no ve un futuro en la organización. Esto se puede ver claramente en ciertos países, pero más aún en los sectores de ventas al por menor, donde los empleados interactúan directamente con los clientes, dejando una mala impresión. Desarrollando nuestra inteligencia emocional nos ayudará a comprender mejor con quiénes trabajamos para sacar a relucir su potencial. No alcanza con que una persona logre alcanzar los objetivos planteados en un papel. Es necesario ver que alcance su potencial pleno, para poder tenerlo motivado y con ganas de pertenecer al equipo. De no poder alcanzarse esto, la persona no solo terminará dejándonos, sino que causará daños en la dinámica de equipo. Habiendo comprendido por qué la inteligencia emocional es importante en una empresa, o habiendo reconocido posibles situaciones que se están dando antes desapercibidas, es importante poder comprender los dos conceptos vitales que forman esta idea. Por un lado, tenemos a la inteligencia intrapersonal, que consiste de la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y a usarlos como guías en la conducta. Reconociendo nuestras limitaciones y los elementos que activan nuestras emociones para que de una forma podamos ser capaces de controlar y comprender por qué nos estamos sintiendo de formas particulares dadas las circunstancias. Y por el otro lado, tenemos la inteligencia interpersonal, que esta misma es la capacidad de comprender a los demás, qué cosas los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente, capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. Se podría decir que ambas están relacionadas, ya que comprendiendo nuestras emociones podemos reconocer las emociones que existen en los demás, y a su vez, si somos capaces de reconocer estos elementos en los demás, podríamos reconocerlos en nosotros mismos. Podemos llegar a darnos cuenta cómo nos sentimos, por qué vemos esto en otros. Para lograr un desarrollo pleno de nuestra inteligencia emocional, recomendamos seguir unas etapas iniciales de autoconocimiento, desarrollando nuestras habilidades intrapersonales, para luego desarrollar con los demás nuestras habilidades interpersonales. En primer lugar, tenemos que tomar un tiempo para reconocer las emociones que sentimos, las cosas que activan una reacción en nuestro ser, que no podemos controlar, los elementos que condicionan nuestras reacciones, tanto para bien como para mal. Darnos cuenta que estas emociones no nos debilitan, ya que son elementos de la vida que dan un color extra, pero el no poder reconocerlas pueden llevar a alienarnos, a separarnos de los demás sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Las emociones son un fuego que nos alienta. Si intentamos reprimirlas o hacemos caso omiso, terminarán incendiando nuestra motivación, nuestras relaciones con los demás y terminarán limitando, ya que no tenemos un control sobre estas. Si en cambio las podemos reconocer, estas mismas serán un fuego que nos impulsa, que arranquen nuestros motores, ya que todas tienen una razón de ser. Si sabemos por qué somos felices, podemos saber lo que nos motiva. Si sabemos qué es lo que nos entristece, podemos lidiar con el tema o tener charlas significativas con las personas que nos podrían estar causando un daño emocional. Una vez que podamos reconocer nuestras emociones haciendo este viaje personal, podremos controlarlas hasta un cierto nivel.
El darnos cuenta que nuestras emociones están liderando las decisiones o las cosas que decimos nos ayudará a comprender realmente lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo reprimir las emociones, sino el ser capaz de regular cómo expresamos esta emoción. Un ejemplo claro que todas las personas terminan lamentando es cuando al concluir una discusión fuerte, en un momento relajado, piensan, pude haber manejado mejor esta discusión. O, debí de haber dicho esto. Pero habiendo perdido el control sobre cómo nos sentimos, dejamos que esas opciones se escapen de nuestras manos. Dejamos que las emociones tomen las palabras que queríamos decir, en vez de darnos la fuerza para poder afrontar las decisiones difíciles. Varios ejercicios se pueden hacer al respecto. Uno de ellos es el de respirar 3 veces profundamente antes de decir cosas que nos arrepentiremos después. El ser humano es incapaz de no sentir. Muchos piensan que son indiferentes a estos cambios, pero no podemos escaparnos de cómo nos sentimos. Podemos poner paredes alrededor porque consideramos que demostrarlos son una debilidad, pero son algo de todo ser, algo que puede transformarse en nuestra gran fortaleza, algo que nos impulsa. Como tercer elemento, podemos encontrar el reconocimiento de los logros, también conocido como la automotivación. Como se mencionó anteriormente, muchas veces nuestra avaricia, arrogancia y sentimientos de inferioridad terminan nublando nuestro pensamiento, afectando nuestra capacidad de ser mejor, de lograr cosas superiores, simplemente porque no reconocemos las cosas que logramos porque no son sucesos trascendentales, porque no cambiaron nuestras vidas de una forma radical. No nos alegramos de alcanzar las metas porque existen metas superiores, o porque alguien más, en el mismo tiempo que nosotros, logró realizar algo superior, sin saber realmente lo que esa otra persona vivió. Tendemos a cortar nuestras alas muy fácilmente, sin percatarnos los muchos impulsos que podrían mejorar nuestras vidas. Cuando intentamos hacer cosas nuevas, muchas veces las abandonamos, ya que no nos damos cuenta de los pequeños logros que juntos harán alcanzar nuestra meta final. Habiendo reconocido nuestras emociones, las cosas que generan un cambio en nosotros para bien o para mal, las cosas que nos motivan y las actitudes que nos limitan, podemos llevar estas cosas a la práctica con los demás. Todos sentimos igual, pero nos expresamos de forma diferente. Y es vital poder comprender cómo otros se sienten para poder saber qué es lo que está pasando y sortear las dificultades. Claro está que no alcanza con comprender que alguien está enojado, ya que simplemente expresamos estás enojado. Esa persona puede que se enoje aún más porque no ha podido reconocer lo que realmente está sintiendo. Y esto podría desarrollar una discusión acalorada. Si comprendemos que esa persona está enojada, ya que hemos comprendido este sentimiento, podemos intentar hablar con esta persona para que pueda mejorar esta emoción. O simplemente demostrar nuestro apoyo. La empatía no es algo condicional. Ser empático no significa ceder a las emociones de otras dando prioridad a cómo ellos se sienten, por arriba de cómo nosotros nos estamos sintiendo. Pero ayuda a poder tener un cierto control sobre discusiones y a entender por qué están pasando las cosas de esta forma. Muchas decisiones son tomadas subconscientemente por cómo nos sentimos. Consiguiendo desarrollar los anteriores pasos, pasamos a la parte vital para el desarrollo de la inteligencia emocional. Nuestra habilidad para relacionarnos, para comunicar, para llegar a acuerdos, para poder generar conexiones positivas y respetuosas con los demás. Muchas veces nos limitamos a comprender cómo los demás se están sintiendo, sin tomar acción para alcanzar una conexión positiva con ellos.
Los líderes que logran conectarse de una forma efectiva con los demás gozan altos niveles de lealtad, ya que no solo comprenden cómo se sienten, sino que ayudan a esas personas a ser lo mejor que ellos pueden ser. Para lograr esto, uno debe ser capaz de exponerse a un grupo, mostrando quiénes somos, contagiar una expresión positiva y abierta para conseguir una unión natural, logrando ser una parte vital de cualquier equipo. Pudiendo controlar nuestras emociones y sabiendo cómo los demás se sienten, nos puede ayudar a llevar a un equipo al siguiente nivel. Se dice que si un líder tiene emociones negativas, estas se transmitirán a sus colaboradores y a las personas que lo rodean. Pero si éste tiene emociones positivas, será capaz de trascender y ayudar a los demás a superar sus límites. Para poder tener un desarrollo continuo, lo ideal es prestar atención a estos tips. Detectar la emoción que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Es necesario que ampliemos nuestro lenguaje emocional. Las emociones tienen una razón de ser. No estamos tristes de una forma instantánea, sino porque hay algo que causó esto. De estar tristes, tenemos que tratar de entender qué está causando esto. Estoy decepcionado por algo que pasó. Me estoy sintiendo frustrado porque no salió algo. Desmotivado por una falta de cooperación. Siempre hay algo que ocasiona ese sentimiento en nosotros mismos. Y poder comprender esto nos ayuda justamente a comprender los porqués de los demás para relacionarse mejor. Busca un porqué al comportamiento de los demás. De la misma forma de por qué nos sentimos y actuamos de cierta forma, tenemos que tratar de entender las perspectivas y los mundos emocionales ajenos. Si comprendemos estas raíces, podemos ayudar a los demás, dando paso a poder expresar nuestras emociones de forma asertiva y que se puedan comprender, desarrollando nuestras habilidades sociales. Como tercer tip, tenemos que es importante el aprender a automotivarse y en luchar por estos objetivos que te pueden acercar a una auténtica felicidad. Este es uno de los tips más difíciles de seguir porque no lo practicamos diariamente. Es algo que hacemos una vez al mes con suerte, pero necesitamos motivarnos día a día. Una frase de Zig Ziglar dice: la gente suele decir que la motivación no dura. Bueno, tampoco lo hace el baño. Es por eso que se recomienda hacerlo a diario. Un ejercicio simple que muchos no intentan es el de escribir una meta a alcanzar ese mes, que sea lo suficientemente retadora como motivante. Escribir las metas causa que nosotros nos sentamos más comprometidos a realizarlas. Estos pasos son importantes. El desarrollo de la inteligencia emocional es algo continuo. Si simplemente nos cerramos pensando que somos las personas que comprendemos a todos por haber alcanzado un poco de éxito, no podremos llegar a más. La inteligencia emocional se tiene que entrenar continuamente. Si podemos dedicar tiempo para entrenar nuestro cuerpo, ¿por qué no dedicarnos a nuestra mente? Muchas gracias por haber tomado el tiempo de ver esta presentación. La inteligencia emocional es un tema que está en constante crecimiento, entendiendo que nuestras emociones no están ahí para limitarnos, sino para potenciarnos y hacer que nuestra vida sea más colorida.